Muy bien, señores. Bueno, el día de hoy agradecemos, como voy a repetir a ustedes y a los compañeros nuevos, esperando que esta sea una capacitación de mayor aprovechamiento, ¿no? Es un curso de 2 días que vamos a ver lo que es el ámbito de lo que viene siendo, lo que vamos a decirle, lo que es reparación de computadoras, lo que es, en este caso, programación de computadoras, reparación, clonación en algunos aspectos y lo que viene siendo InmoOff. ¿De acuerdo? Es un tema de un vehículo que pues para muchos colegas es muy común, es un Jetta, es un Passat, es un Beetle, y a lo mejor a veces aplica para otros modelos, para otros compañeros de otros países, ¿no? Entonces, puede variar mucho en esa parte, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en estos carros? Son carros muy comunes, muy problemáticos, son fáciles de reparar, sí, no son difíciles como muchos piensan, realmente son de los más accesibles, ¿de acuerdo? Entonces no hay que tener mucho miedo y con la información que el profesor y su servidor le va a impartir, es parte fundamental, ¿no? El curso vamos a terminar aproximadamente como a las 9 de la noche, porque pues ahora sí que mañana vamos a seguirle de todas maneras, pero hoy vamos a ver esencialmente el ámbito de reparación y el día de mañana vamos a ver el ámbito de programación, por lo tanto son 2 días muy importantes que si pueden estar, excelente, si no pudieran estar o llegan tarde, se entiende, no pasa nada, se comprende porque son días de laborar y pues se comprende que hay que estar al pendiente, ¿no? De todas maneras, esta clase va a quedar grabada, los procedimientos que yo voy a mostrar en su momento van a quedar a su disposición, van a poder descargar y todo sin problema alguno, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver equipos como el BBD2, equipos como el Multiprog, el Tango, en este caso, ¿cómo se llama? El FC200, el OVDStar, para que podamos ver con qué equipos podemos programar, hacer clones, InmoOp, dependiendo de la posibilidad. Aquí buscamos que exista material, ¿no? Sí, va a haber material de apoyo. Mañana les voy a mandar un manual con respecto a la programación, que es como sacar los datos, cómo leer, cómo programar, todo eso el día de mañana. Ahorita les compartí el libro de la reparación de computadoras, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que ya estamos ya prácticamente ya la mayoría. Entonces, para que podamos dar inicio a lo que viene siendo a este curso el día de hoy, esperando que pues valga la pena y que sea un curso de mayor aprovechamiento para todos ustedes, porque pues ya no es una inversión que muchos colegas están haciendo, ¿no? Entonces, cuestión de horarios, vamos a terminar como a las 9 de la noche aproximadamente, para que ahí consideren. Y en este caso, vamos a tener un pequeño receso de aproximadamente unos 15, 20 minutos máximo para los colegas que tengan ahí a descansar o tengan algún pendiente, sin problema alguno. ¿De acuerdo, señores? Entonces, en cuestión de micrófonos y audio, vamos a abrir cada cierto tiempo, responder dudas y preguntas para que no se nos vaya acumulando muchas y a la mera hora perdamos mucho tiempo. Vamos a ir poco a poco. Ahí por medio del chat vamos a ir respondiendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar ahí al pendiente conforme los detalles, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga antes de todo esto alguna duda o pregunta antes de iniciar con esta capacitación con el profesor Misael. ¿Alguna duda o pregunta antes de iniciar, jóvenes? ¿Sí? Si no, para que ahorita le pasemos el micrófono al profesor y pues empecemos de lleno a todo esto. Sí, ahorita vamos a agregar algunos compañeros que pues están agregando, como quien dice, de última instancia, ¿no? Entonces, bien, bueno, pues vamos a pasar el micrófono al profesor Misael y vamos a dejar que comparta su pantalla ya para que podamos iniciar. Ok, profesor Misael, ya puede iniciar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, les damos las gracias nuevamente por permitirnos servirles nuevamente. Muchas gracias por estar aquí presentes, por su tiempo. Vamos a tratar de que esta inversión que estamos haciendo sea lo más redituable posible, lo más profesional posible, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con este curso. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, recuerden que tenemos el área de chat donde podemos ir dejando todos estos dudas y comentarios y vamos a ir despejándolas. Muy bien, por aquí tenemos algunos compañeros que es primera vez que toman curso con nosotros, entonces vamos a tratar también de
tocar temas básicos como también los temas más avanzados para las personas que ya están más experimentadas o que ya han tomado cursos donde hemos visto, por ejemplo, hojas de datos y información un poco más técnica. Vamos a tratar de que sea comprensible para todos, ¿ok? Entonces vamos a empezar con nuestro curso. Como nos decía el ingeniero Oscar, aquí vamos a tratar el tema de reparación de computadoras, en este caso las ME17.5.6. Recuerden que este tipo de computadoras normalmente las vamos a ver en la línea Volkswagen a partir del año 2010 hasta 2018 aproximadamente. Puede variar ya que pues nosotros, sus servidores, estamos en el mercado mexicano y también tenemos algunos que otros modelos norteamericanos como vehículos Passat o Jetta que vienen de Estados Unidos, pero normalmente es igual, es el mismo tipo de computadoras, en algunos casos también los mismos motores. Entonces el curso aplica para todo aquel vehículo que tenga este tipo de computadoras, las ME17.5.6, no importa qué tamaño de motor, no importa qué modelo de vehículo, no importa el año, siempre y cuando sea este mismo tipo de computadoras. ¿Ok? Entonces, el día de mañana vamos a ver un poco más a detalle las letras de números de parte, compatibilidades con cuando veamos el tema de clonación y programación con el ingeniero Oscar. Por el momento, hoy nos vamos a centrar más en lo que es reparación. Y bueno, aquí en la etiqueta lo que alcanzamos a ver, si se dan cuenta, es que algunas vienen con las letras 07K, algunas con las letras 06G, pero si se dan cuenta, el número o el tipo de computadora es el mismo, 17.5.6. Y el día de mañana, pues ya vamos a ver para qué vehículos aplica cada tipo o cada letra, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a irnos a nuestro primer tema. Aquí, como vemos, como hemos hecho en cursos anteriores, agregamos todo lo que es información didáctica, sobre todo información teórica del funcionamiento de componentes electrónicos, ¿no? Los componentes que normalmente vamos a encontrar en nuestra computadora de motor. Vamos a ir viendo los componentes y vamos a ir remitiéndonos a las pruebas y al funcionamiento de cada componente para las personas que son nuevas o personas que no tienen mucha experiencia en electrónica, podamos también comprender de la misma manera todo, ¿ok? Entonces, aquí vemos la computadora en un plano general con la tapa de la parte de atrás o posterior, con la tapa levantada. Recuerden que este tipo de computadoras vienen selladas con un silicón especial, el cual es muy difícil de quitar. ¿Cómo logramos quitarlo de manera fácil? Usando una pistola de calor, poniendo sobre la parte metálica solamente nuestro calor a alta temperatura y pues vamos a ir con un desarmador plano en estas partes que parecen unas pequeñas pestañas o unas orejitas como les llamamos, ir metiendo los desarmadores para ir levantando poco a poco. No es recomendable hacer palanca aquí dentro porque puede ocurrir que dañemos, levantemos alguna pista, algún capacitor, alguna resistencia, si se nos resbala el desarmador o si se nos va la mano, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante tener cuidado al momento de destapar. Recordemos solo con pistola de calor en los laterales hasta que solito vaya cediendo. Ya cuando tenemos experiencia, pues ya se nos hace un poco más fácil el poder destaparlas sin usar una pistola de calor, pero para cuando es primera vez o primeras veces, lo recomendable es usar pistola de calor. ¿De acuerdo? Así como también cuando terminemos nuestra reparación, volver a sellar con silicón, debido a que normalmente estas computadoras, en la mayoría de los vehículos, está expuesta, está en la parte del motor y puede haber problemas de filtración de humedad o de agua o aceite o algún otro líquido, ¿verdad? Entonces es importante que la sellemos bien. Muy bien, entonces aquí vemos el plano general. Tenemos en esta computadora dos conectores, un conector pequeño y un conector grande. Normalmente todos los circuitos que vamos a ver nosotros van a venir en el conector grande o conector con la letra B. Si nosotros vemos el conector de frente, vamos a ver que viene letra A en la parte interior y letra B. ¿Ok? Entonces, en la letra B vamos a tener los circuitos principales de alimentación y control y salidas.
Y en la letra A, pues también tenemos algunas salidas, pero se usa más que nada para sensores. ¿Ok? Entonces, pues aquí tenemos los pines que vienen de la conexión directa del conector. Aquí están los puntos de soldadura de dichos pines. Vamos a tener de ambos conectores. De este lado vamos a tener la etapa de fuente. Aquí vemos, recordemos que normalmente cuando nosotros destapamos una computadora, en el área donde se ven mayor cantidad de capacitores es donde tenemos el circuito de fuente, que es en este caso de este lado, y aquí tenemos el integrado de fuente, ¿ok? En la parte de medio encontramos el procesador, que en este caso equipa un Infineon Tricore TC1767, ¿ok? Y la parte de la izquierda, bueno, nuestra imagen de esta manera, del lado izquierdo vamos a tener los integrados de potencia, que puede ser en este caso driver para bobinas y driver para cuerpo de aceleración. Ya para ver el driver de inyección tendríamos que remover la computadora de la carcasa por completo para ver el otro lado de la tarjeta. Ok, aquí vamos a ir nosotros viendo cada circuito, cada integrado más a detalle. Entonces aquí solamente un plano en general de los componentes de la computadora que podemos ver a simple vista. ¿De acuerdo? Vamos a continuar entonces. Aquí tenemos el otro plano, ya sin la carcasa. Aquí ya podemos ver menos componentes, pero también igual de importantes. Aquí esta parte que se ve que no tiene capacitores, que está vacía, entre comillas, sería la parte donde está el microcontrolador en el otro lado. ¿Ok? Aquí tenemos el sensor de presión de la presión atmosférica. Aquí tenemos otro procesador que también va a ser muy importante en algunos componentes que vamos a ver más adelante. Y por este lado derecho, la parte de potencia, tenemos nuestro circuito de inyección, que también vamos a ver más adelante qué otros componentes podemos o qué otros componentes controla dicho integrado. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Aquí es lo que les comentaba, viendo el interior del conector, podemos encontrar la letra conector A. Aquí vemos la letra A y tenemos la numeración, que viene en este caso el conector A, que es el más pequeño, viene en líneas de 15 circuitos, 15, 30, 45 y 60. ¿Ok? Importante porque en los diagramas vamos a encontrar este conector o vamos a referirnos a él como conector T60, o sea, de 60 terminales. Así como también encontraremos el conector B, que en ese caso va a ser el T94 o de 94 terminales. En este caso vemos que tiene una letra K, no tiene la letra B. Entonces, la letra K significa que es el conector B y la letra A, pues la del conector A, ¿verdad? Muy bien. Aquí vemos que en el conector B tenemos unos pines más grandes que por su tamaño indican que son de alto consumo, ¿verdad? Que están reforzados. ¿Y qué vamos a tener en estos pines? Vamos a tener nuestra alimentación de tierras, que son en este caso la uno, la 2 y la 4 y las entradas del relevador principal para la etapa de potencia, que sería el pin número 3, el 5 y el 6. Prácticamente, si yo quiero banquear o alimentar esta computadora, puedo agarrar cualquiera de esos números. Por ejemplo, para ponerle la tierra, voy a agarrar ya sea el pin número 1, pin 2 o pin 4. No importa cuál de ellos. Y para alimentar de corriente la entrada del relevador, puedo agarrar el 3, el 5 o el 6. Muy bien. Vamos a bajar entonces y vamos a encontrarnos con el pinout. Aquí como ven el conector A son salidas para, en este caso 5. El caso de motores de V6, pues vamos a tener 6 salidas, ¿verdad? Recuerden que estos motores están normalmente, bueno, aquí en el mercado mexicano, nosotros los encontramos en la siguiente, voy a poner una hoja de texto aquí donde vamos a ir haciendo anotes. Vamos a encontrar nosotros en el mercado mexicano motores 2.5 litros con letras distintivas CCA, o también tenemos vehículos de 5 cilindros con letras distintivas. Vamos a poner aquí una diagonal CB
VA. ¿Ok? ¿Dónde puedo consultar este dato? Recuerden que estos vehículos traen una etiqueta en la cajuela donde podemos consultar las letras de motor para obtener el diagrama adecuado al momento de hacer un diagnosis, porque recuerden que en la línea Volkswagen este es el dato más importante, incluso más importante que el VIN, serían las letras de motor para poder encontrar los diagramas adecuados y que coincidan los circuitos que vamos a verificar. ¿De acuerdo? Entonces, en el 2.0 litros tenemos el motor CVPA aquí en el mercado mexicano, ¿verdad? Vuelvo a repetir que esto puede variar de acuerdo a los países, al equipamiento que equipa cada vehículo en cada país. ¿Ok? Este motor 2.0 litros sería 4 cilindros, que es el motor que tenía antes el vehículo de Jetta clásico, pero a partir de 2015 se dejó de producir aquí en México ese vehículo, entonces de ahí en adelante tenemos ese mismo motor, pero ahora en los Jetta MK6, que son los que estamos viendo que equipan este tipo de computadoras. Entonces, el CSA es un vehículo de 5 cilindros y también podemos encontrarlo en motores 3.0 de Passat, ¿ok? Que serían 6 cilindros. El día de mañana vamos a darle la letra distintiva porque en este momento no recuerdo exactamente cuál es la letra distintiva de ese motor. O, bueno, si me dan un momento, creo que por aquí lo tengo anotado. Sí, es letra distintiva CDB, ¿ok? Entonces el 3.0 litros equipa estas letras distintivas CDBA para pasar de 6 cilindros, ¿ok? Entonces, esos vehículos podemos encontrar ese tipo de computadoras y vuelvo a repetir, obviamente que va a cambiar, ¿no? Si tenemos un 2.0, voy a tener 4 salidas de inyectores. Aquí anularíamos la quinta, que sería el circuito A5. Lo mismo con la terminal A6, ¿verdad? En este caso, el libro está hecho en base a un motor de 5 cilindros, por lo cual no tenemos aquí la de 6 cilindros. Sería solamente cuestión de verificar nuestro diagrama eléctrico en caso de que tengamos un vehículo a 6 cilindros. Pero normalmente siempre vamos a encontrar de 5 y de 4 cilindros nada más. ¿Ok? Eh, por acá vamos a tener pues todo el pinout de salidas de sensores. Muy importante al momento de verificar fuente. O recuerden que normalmente pues estos sensores trabajan a 5 voltios y este voltaje viene de la computadora. Entonces es muy importante verificar los diagramas correctos de acuerdo al equipamiento o motor que vamos a tener. Aquí el conector B, que vamos a manejar la salida del control del relevador principal, las entradas del relevador de alimentación principal, las tierras, corrientes, etcétera, ¿no? Aquí vamos a ir viéndolo ya de manera detallada durante el curso. Entonces vamos a empezar con nuestro primer tema. Recuerden, siempre empezamos por el tema de fuente de poder. ¿Por qué? Porque recordemos que en todo módulo o todo componente electrónico necesitamos un regulador de voltaje, ya que en el vehículo manejamos 12 voltios, pero los componentes electrónicos por lo general pueden manejar 8, pueden manejar 5, pueden manejar 3.3, 2.5 o 1.5 voltios. Esto ya depende de cada componente. Para alcanzar esos voltajes, entonces necesitamos un componente que se encargue de regularlo. Y en este caso, pues es nuestra fuente de poder. Y estos voltajes van a servir para alimentar a los microcontroladores y otros componentes, ya que sin eso, como sabemos, obviamente no tendríamos funcionamiento de la EQ, ¿no? O de cualquier otro módulo. Sin el procesador no hay funcionamiento, entonces por eso empezamos siempre por fuente de poder, que es el elemento o componente que le va a dar la energía, el voltaje necesario a esos componentes tan importantes. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, aquí nos preguntan, las salidas cambian del CKP del 2.0 y 2.5. Sí, deben de cambiar. Eso lo vamos a mandar en el diagrama. Vamos a enviarles el diagrama completo de ambos, tanto del 2.0 y 2.5, para que ustedes tengan las dos equivalencias, ¿verdad? Para que, ya sea el caso que tengan, pues puedan verificarlo. Muy bien. Entonces,
Para el driver o el circuito de fuente de poder, nosotros podemos encontrar las siguientes máscaras o números. Puede que tengamos aquí, como en en el diagrama que pusimos, el 48023. Puede que también nos toque el 30680 o el 40076. Son los que normalmente o comúnmente vamos a encontrar en este tipo de computadoras. Ahora también en la experiencia propia, en algunos otros vehículos, fuera de la línea Volkswagen, hay algunos Ford que equipan computadoras Bosch, hay algunos camiones también, Mitsubishi, Hino, que equipan este tipo de sistemas Bosch y en ellos también vamos a encontrar este mismo tipo de fuente de regulación de voltaje. Ahorita vamos a entrar más a detalle con la regulación de voltaje. Vamos a ver el datasheet que en este caso nosotros lo podemos conseguir en internet de la página oficial de Bosch, que es el fabricante. Y bueno, vamos a trabajar con ese para que ustedes vean pues ya toda la parte técnica, ¿verdad? De la fuente de regulación de voltaje. Aquí vamos a tener una imagen de dicho componente. Antes de empezar, aquí vemos el número 48023. Vuelvo a repetir, puede venir con otros nombres, ¿verdad? Pero el nombre en realidad se llama CY320. Aquí lo vamos a poner. Fuente de regulación. Con este nombre entonces lo vamos a encontrar en internet. Si buscamos el número de la máscara, que en este caso si buscamos como 48023, no vamos a encontrar información. Entonces ahí es muy importante que busquemos con el número adecuado, ¿verdad? Que sería CY320. Muy bien. Entonces yo aquí ya tengo descargado el datasheet de mi fuente de poder. Voy a abrirlo y bueno, vamos a empezar con esto. Recuerden, algunas personas que ya están más avanzadas hemos visto ya datasheets de otros componentes en temas anteriores, pero pues vamos a ir explicando todo por completo, desde una resistencia hasta un diodo y todos. ¿Ok? Por aquí pregunta un compañero, ¿esas nomenclaturas son intercambiables en el IC de fuente? Sí, todas, no importa qué número. Vamos a suponer que a mí me llega una computadora que tiene el número 48023, pero yo tengo otra tarjeta porque también es muy común que aunque tengamos el mismo tipo de computadora para el mismo vehículo, encontremos el 40076. Se lo puedo cambiar sin ningún problema. No hay problema, me va a funcionar. Son intercambiables las nomenclaturas, ¿de acuerdo? Recordemos que el número es realmente solo una máscara, un enmascarado. En realidad el componente es el mismo, solo cambia el número. Muy bien. Entonces, volviendo al tema, vamos de nuevo al datasheet. Aquí, como ustedes pueden ver, nos presenta el datasheet una imagen del componente, pero en este caso el componente ya viene con su nombre original, que sería 320 AC o el número de parte que le da el fabricante. Entonces, vamos a anotarlo también. Puede ser CY320 o diagonal 320 AC. Muy bien. Entonces, recordemos para los que van empezando en el tema de electrónica, en el datasheet o en la hoja de datos que tenemos aquí, que es un archivo PDF, se nos explica las características técnicas del componente en cuestión. Aquí podemos ver cómo está conectado, cómo es internamente los bloques que hay en el interior del componente, para que funciona, qué tanto puede aguantar en cuanto a temperatura, voltajes, amperaje o consumo, sin que se dañe, ¿verdad? Entre otras características. Entonces, prácticamente esta hoja la realiza el fabricante del microchip para que el usuario, bueno, en este caso, los fabricantes de automóviles puedan obtener más información del dispositivo y decidan si se puede o es compatible para equiparlo en sus computadoras o en sus módulos, ¿verdad? Entonces, por eso es que viene todo esto de manera más detallada. Entonces, aquí vemos que en primera instancia nos dice que es un power supply
ASIC, la SIC es el tipo de chip, ¿verdad? Entonces, Power Supply significa, como hemos visto anteriormente, Power Supply, suministro de energía. Normalmente nosotros lo conocemos como fuente de regulación de voltaje, ¿no? En realidad su traducción literaria es power supply o suministro de energía. Es un componente que se encarga de suministrar energía a otros componentes, ¿de acuerdo? Y aquí nos indica que está diseñado especialmente para unidades de control automotrices de motor, o sea, para computadoras de motor. No lo vamos a encontrar en tableros, no lo vamos a encontrar en bodies. Este en específico es fabricado exclusivamente para computadoras de motor. No es para una computadora en específico, vuelvo a repetirlo, podemos encontrar en muchos tipos de computadoras de la línea Bosch. Así que pues va a ser un componente que va a ser muy común, no solo en el tipo de computadoras que vamos a ver el día de hoy, sino también en otros tipos de motores de Volkswagen, de Audi, de Seat, incluso de camiones, también algunos Ford, etcétera, ¿no? Lo que comentaba hace un momento, que puede venir en diferentes marcas también, siempre y cuando el fabricante de la computadora sea Bosch. Muy bien, entonces de este lado, del lado derecho, vemos las principales características de este componente integrado. Primero que nada, que trae un conversor BOC, ya como hemos visto normalmente en los cursos, o cuando vimos datasheet de fuente de otros vehículos, hemos visto que los conversores BOC son un divisor de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de conversores lo que hace es dividir el voltaje de entrada y obtener dos circuitos con la mitad de ese voltaje. Por ejemplo, si nosotros alimentamos el conversor BOC con 12 voltios, vamos a obtener dos salidas de 6 voltios, ¿verdad? Y así, este, sucesivamente, si ponemos 10 tendríamos 5, etcétera. Aquí nos preguntan, los 5 son para alimentación interna, así es. En este caso se utiliza para alimentación interna de componentes. Ahorita vamos a ver más a detalle las salidas, tanto las de 6 como las de 5 y las demás, ¿ok? Muy bien. Aquí nos dice que un uso opcional que se le puede dar es usarlo como un regulador lineal. Recuerden que los reguladores lineales son esos reguladores que pueden servir para alimentar un componente ya en un solo voltaje. Ya ese voltaje regulado no va a variar, ya va a quedar establecido en cierto voltaje y no se va a poder modificar. Ok, eso es más para temas de ingeniería electrónica, ¿no? Después nos dice que tiene un regulador de voltaje lineal a 5 voltios con 500 miliamperes. Quiere decir que podemos conectar a esa salida de 5 voltios dispositivos que entren en el rango de 500 miliamperes. O sea, que la sumatoria de todos los dispositivos conectados no exceda los 500 miliamperes o si se excede, pues la línea de voltaje se va a apagar, se va a ver mermada, ¿no? Se puede caer ese voltaje. Vamos a tener también otro regulador lineal de 3.3 voltios a 200 miliamperes, otro a 2.6 a 300 miliamperes. Recuerden que los de 5 voltios los podemos utilizar para sensores, también en el microcontrolador, porque recuerden que las memorias flash normalmente son a 5 voltios y las de 3.3 y 2.6 normalmente se usan solo para microprocesadores y memorias, memorias tipo P o P flash, ¿no? Entonces, el de 1.5, pues también lo vamos a obtener para componentes como microcontroladores. Y en este caso nos dice que tiene tres salidas independientes de alimentación a sensores con diagnóstico integrado. Esto quiere decir que sí, que va a estar monitoreando esas salidas para detectar alguna pérdida, algún cortocircuito o un circuito abierto en dichos sensores, ¿verdad? Ok, y bueno, aquí vamos encontrando otras características que vamos a ir viendo más adelante. Algunas ya son más específicamente para el sistema de comunicación, etcétera. Ahorita vamos a irnos más a lo práctico, ¿no? A lo aplicado a la computadora. Muy bien. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Es un Smart Driver? ¿Tiene Watchdog de 3 niveles? Sí, así es. Ok. Recordemos que el watchdog o señal watchdog es como una señal de monitoreo, ¿no? Para detectar cualquier problema o como una señal de diagnóstico. Muy bien.
Vamos a bajar entonces, aquí vemos solamente lo que es las características, pero más abajo vamos a ver ya nuestro diagrama de bloques con la descripción de cada pin que vamos a encontrar en la fuente. En este caso, este integrado de fuente es de 36 terminales, 18 de cada lado, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en el diagrama del 1 al 18 y del 19 al 36 los circuitos. No todos, como vemos aquí en el diagrama, no todos los vamos a utilizar nosotros para trabajar la reparación. Solamente tenemos aquí los principales que en algún momento vamos a necesitar hacer alguna comprobación, ya sea el de 6 voltios internos, de 5 voltios internos o de salidas hacia sensores, ¿ok? Y claro, también los que alimentan a nuestro componente, porque como todo componente, pues requiere tener una entrada para poder generar una salida, ¿verdad? Necesita recibir un voltaje de alimentación de la batería para poder regular y sacar 5 voltios o 3 voltios, etcétera. Entonces, viendo el diagrama de bloque, nos vamos a dar cuenta de que cada bloque tiene un propósito dentro del componente. Por ejemplo, aquí tenemos el bloque de preregulación. Normalmente en el preregulación quiere decir que es antes de que se regule el voltaje, ¿no? ¿Qué vamos a tener en este bloque? La entrada de voltaje de batería, por ejemplo. Aquí vemos símbolos de circuitos en la parte superior y también a los lados, y de este lado vamos a encontrar qué significa cada símbolo. En este caso, este datasheet está más explicado que los que normalmente encontramos de otras marcas, ¿no? De otros fabricantes. Por ejemplo, el V, letra V, voy a ampliarlo un poco más por si no se distingue bien. Ahí. La letra V que está conectada directo al preregulador, o sea que es un voltaje que no está regulado, el V nos dice de este lado, es el pin número 20, nos indica que es una entrada de alta corriente de batería, normalmente conectada a la terminal 30 para sistemas que están normalmente siempre alimentados o viene del main relay. Recuerden que el main relay sería el relevador principal de la computadora para sistemas que no están siempre alimentados, como es el caso de nuestro vehículo, nuestra computadora. Entonces aquí vamos a notar un punto muy importante, el circuito KL30. En la Bosch normalmente maneja nomenclaturas para determinar el uso de ciertos circuitos. Entonces, los circuitos que están conectados al terminal 30 normalmente quiere decir que son conexión positiva a batería directamente, constante. O sea que nunca se interrumpe este flujo de alimentación. Cuando hablamos del terminal 15, Bosch nos indica que este sería una conexión positiva, pero a ignición. Quiere decir que esta sí se va a apagar o se va a cortar esta alimentación cuando cerremos switch. ¿De acuerdo? Estos serían los más importantes hasta ahorita. Entonces, ¿qué nos dice el datasheet? Que este circuito, el V, puede estar conectado a KL30, o sea, puede ser que siempre esté alimentado o puede venir del main relay. Recordemos que el main relay sería el relevador principal. Aquí ya va a depender del caso que tengamos en nuestra computadora, pero como nosotros ya comprobamos, nosotros aquí el terminal número 20, voy a ampliar la vista, el diagrama que nosotros realizamos, miren que el terminal número 20 sería este circuito rojo, está conectado a la terminal 3 y 5, porque recuerden que este es el mismo circuito, 3, 5 y 6 están conectados al mismo circuito, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene este circuito? Aquí vemos que es la salida de nuestro relevador principal, que en este caso nosotros le damos nombre como relevador de la SM. Ese sería nuestro caso en este computador específicamente. Entonces aquí podemos ver que viene del contacto del main relay. ¿Ok? Entonces no sería una alimentación constante, sería una alimentación que va a llegar a la fuente hasta que se encienda el main relay, el relevador principal. ¿De acuerdo? Tenemos otra alimentación que es BPR. BPR, nosotros la vemos aquí en la tabla, que es el terminal 25.
y nos dice que es un voltaje preregulado para alimentar la salida VDD5, VDD2 y VDDL y alimentación hacia sensores y el feedback o el retorno para el regulador buck como una entrada opcional. O sea que aquí podríamos encontrar 6 voltios aproximadamente, ¿verdad? Aquí vamos a ver en nuestro libro ya nosotros verificándolo, tenemos que la terminal 25, 20, 1, 2, 3, 4, 25, aquí no la ponemos, pero es de 6 voltios, ¿de acuerdo? No es de uso necesario al momento de realizar la reparación, así que por eso no está puesta en el diagrama, ¿ok? Muy bien, tenemos otros circuitos, el SDN, el BCD, y todos esos los vamos a ir encontrando en esta parte para el bloque de preregulación. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar aquí? Tenemos que el voltaje de BPR está alimentando a este regulador lineal de 5 voltios. Y este de 5 voltios tiene salida aquí en el circuito BDD5. El BDD5 es el terminal 26 de nuestra fuente de regulación de voltaje, que dice que es un regulador de voltaje de 5 voltios, en este caso para componentes internos. ¿De acuerdo? Para que se nos haga más fácil comprenderlo, todos los recuadros que están en color amarillo son salidas para internamente en la computadora, o sea, para alimentar otros componentes internos. Los que están en verde van a ser los únicos que se utilizan para sensores, para salidas directamente a cada terminal para sensores, ¿ok? Entonces vamos a tener una alimentación para sensores aquí en el G1, vamos a tener otra en G2 y otra en G3. Si nosotros nos vamos aquí a la nomenclatura, vemos que G1 sería el terminal 11, alimentación de salida de sensores, el 10 sería la G2 y el 9 la G3. Aquí nosotros vamos al libro y podemos encontrar dichas alimentaciones. Aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? En este caso nosotros aquí tenemos señalados solamente el 10 y el 11, que son los que se usan en este vehículo como salidas de 5 voltios. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a tener también otros componentes dentro de la fuente que sirven para, por ejemplo, para el reset, para volver a iniciarla cuando se produzca algún error. La interfase SPI, que significa la comunicación de serie que va a tener nuestro componente con otros componentes dentro de la computadora. La parte de control que sirve para encender o apagar y algo muy importante, aquí tenemos la transmisión de datos, ya sea del tipo ISO o la comunicación CAN. La CAN, recuerden que pues va a ser la comunicación más usada en estos vehículos de la línea Volkswagen a partir del 2008 en adelante, 2007, 2008. Casi todos los sistemas comunican por líneas CAN bus. Entonces, en este tipo de chip que es fuente, también tenemos integrado lo que es el transector del CAN. Quiere decir que de aquí sale tanto el voltaje como los datos para las líneas de comunicación del CAN bus de nuestro vehículo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el CAN driver y el CAN driver se compone de dos entradas de datos. Bueno, una entrada de recepción, otra de transmisión. Estas dos van a ir conectadas al micro y vamos a tener salidas de CAN H y CAN L, ¿no? CAN high y CAN low que van a las 6 y 14 respectivamente en el conector de LC. De acuerdo, entonces significa que esta fuente está en constante comunicación con nuestro microcontrolador para obtener datos y luego lo transmite a través del driver del CAN bus para otros módulos. Asimismo con el protocolo ISO, ¿no? Que sería las líneas de comunicación alternas, que normalmente, pues son otro protocolo ajeno al CAN. Muy bien, entonces este microchip, como pueden ver, es tanto fuente de regulación de voltaje como también transector de CAN bus o de comunicaciones de datos. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona este componente ya puesto en la computadora?
vamos a verlo de esta manera, ¿no? Normalmente nosotros cuando tenemos la computadora conectada ya sabemos que va a recibir tierras en el terminal uno y en el terminal 2 del conector B, que son los pines más grandes, ¿no? Los de alto consumo. Esa tierra pues se distribuye a través de toda la tarjeta electrónica y en este caso en la fuente vamos a tenerla en el pin número 1, 18, 19 y 36, prácticamente las cuatro esquinas. Bien, ahí estamos alimentando la fuente con tierra. Y cuando el vehículo está apagado, vamos a tener una alimentación constante, que esa nunca se va a interrumpir, que entra en el pin 92 de nuestro conector B. Tiene un diodo rectificador para evitar que se vaya, cuando se vaya corto este circuito, vaya a dañar componentes internos. Entonces ahí tenemos un diodo rectificador que sirve para bloquear la entrada de alguna otra corriente con polaridad negativa, ¿verdad? Entonces, este circuito del 92 va directamente conectado hasta llegar a la fuente. En el camino se conecta con un diodo Zener que está haciendo la función de estabilizador de voltaje. Pasa a través de un jumper o lo que nosotros conocemos como resistencia fusible, que tiene el número cero en el nombre, ¿no? Físicamente, si lo vemos, vamos a ver que tiene un número cero. Significa que es solamente un paso de circuito, no tiene ningún valor de resistencia. Y va a estar conectada a este capacitor, el capacitor número uno, y llega a la terminal número, en este caso 20, 21, 22, 23. ¿De acuerdo? Si nosotros nos vamos al datasheet y verificamos el terminal 23, aquí buscamos entre toda la lista, vamos a buscar el terminal 23 y aquí está. Recibe el símbolo o la simbología de V standby. ¿Y qué nos dice? Dice que es la alimentación para módulos internos. ¿A qué módulo se refiere? A estos módulos que vemos aquí, de los cuales está compuesta la fuente. ¿Ok? Y también sirve para despertar el CAN bus y detener el contador. ¿Qué quiere decir esto? Para la comunicación del CAN bus. Recuerden que hay algunos vehículos en los que, aunque esté apagado, se siguen comunicando por las líneas de comunicación. Entonces, esta alimentación constante sirve para eso, para mantener en funcionamiento la parte de comunicación de la computadora, aunque pues esto no representa ningún consumo de energía, ¿verdad? Por lo tanto, pues no se descarga nuestra batería del vehículo, aunque el vehículo pues esté en funcionamiento lo que es el sistema de comunicaciones. Muy bien, entonces ahorita vamos a ver ya más a detalle cómo realizar la comprobación de estos componentes y cómo verificar el voltaje que vamos a tener en ellos. Aquí lo que vamos a ver es que una vez que está alimentado este componente, solamente va a esperar al circuito de ignición para empezar la regulación de voltaje. Ese circuito va a ser el 87. Si nosotros vemos aquí en nuestro diagrama, la 87, que es el cable azul, viene de nuestro switch de encendido. Recuerden que este switch puede ser cuando es de llave mecánica, pues va a venir directamente del switch, o cuando es llave de push button, pues va a venir del módulo que sí, ¿verdad? Entonces de ahí sale la señal de ignición. Entonces el 87 va a ser un voltaje positivo que va a entrar a la computadora cuando nosotros encendemos el switch, encendemos la ignición. Tiene unas resistencias aquí, unas resistencias conectadas en paralelo que tienen bueno, nosotros les damos el nombre de R1 y R2 y hay una resistencia en serie que es esta que tenemos aquí que sería R3 y bueno, a final de cuentas ese voltaje va a llegar al número 5 de la fuente, ¿no? Si nosotros vemos nuestra datasheet, vamos a ver que en la número 5 recibe el nombre de EIN y dice que es una entrada del circuito KL15, que sería una entrada de ignición. Como lo vimos o apuntamos hace un momento, la 15 significa una entrada positiva a ignición, la 30 una positiva constante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nuestra fuente reciba el circuito número 5 recibe alimentación, va a empezar a funcionar la regulación de voltaje. Vamos a tener 6 voltios en la parte de interna, 5 voltios internos y vamos a tener salidas de 5 voltios para componentes de sensores. ¿Ok?
y de esta manera también se va a alimentar el CAN bus. El CAN bus, recuerden que está en esta parte de aquí, que son las líneas CH y CL. Si nosotros las vemos aquí en nuestra simbología, aquí está, es la 17 y la 16, Campus High y Campus Low. Recuerden que en estas líneas vamos a tener entre ambas un voltaje de 5 voltios, pero se divide en las dos. Entonces en una vamos a tener más voltaje que en otra. Lo vamos a verificar cuando veamos cómo hacer las pruebas para verificar que la fuente esté funcionando. Otra cosa, cuando nosotros le damos energía al circuito 5 al abrir el switch, también se activa el relevador principal. Vamos a ver nuestro manual. Aquí está, el relevador principal se activa con una tierra, que es este cable de aquí, que sale del terminal 69. Este terminal internamente está conectado a una salida de la fuente, que es el terminal número 2. Viene directo hacia ese relevador. En este caso no tenemos ningún diodo de protección porque internamente este componente ya está protegido o ya está considerado la protección para ese circuito y también va directo porque recordemos que tiene sistema de autodiagnóstico, o sea que puede detectar si el relevador tiene algún problema de acuerdo al cambio de la resistencia en el circuito. ¿Ok? Entonces el pin número 2 que vemos aquí en la fuente lo vamos a tener acá. Buscamos el pin número 2 y es el que dice MR. Significa Main Relay Stage Output. Output, recordemos que es salida. Y Main Relay, pues sería la relevador principal o relevador de la computadora. Entonces, cuando nuestra fuente reciba la ignición en el pin número 87, de entrada a la compu, llega a las 5 de la fuente y la fuente realiza la activación del relevador de la computadora. Entonces de la 69 va a salir una tierra, aquí se va a activar este relevador y va a entrar la corriente para terminal 3 y terminal 5, que es una corriente ya de alto consumo, ¿verdad? Porque va para los pines más gruesos. Entonces, esta corriente de alto consumo, vamos a ver en los siguientes temas, que es muy importante, por ejemplo, para el sistema de acelerador electrónico. Entonces, esta entra y también tiene que llegar a la fuente para indicar que el relevador se ha activado. ¿A qué terminal? A la terminal 20 de la fuente. Si nosotros vemos el datasheet, la terminal 20 nos indica que sería el circuito que puede estar conectado al KL30 en caso de que esté permanentemente encendido, pero en este caso no es así. Si no es así, entonces dice que es el contacto que viene del main relay para los sistemas que no están permanentemente encendidos, ¿verdad? Que en este caso son esos sistemas que se encienden al abrir switch, como esta computadora que tenemos. Entonces aquí en el 20 vamos a tener la entrada de relevador principal. Por aquí nos pone un compañero, ¿me puede mandar esa hoja de datos por favor y por WhatsApp? Claro que sí, recuerden que todo lo que estamos viendo en el curso, todo va a venir en el material didáctico que se les va a proporcionar. También videos de las pruebas que vamos a realizar, todo eso no se preocupen que va a venir en su información, ¿de acuerdo? Aquí estamos en la parte teórica, ahorita vamos a pasar ya a la práctica, cómo se realiza la comprobación de que la fuente esté funcionando. Bien, en la parte de abajo del datasheet, bueno, aquí vemos que en el circuito V, que es el que del que acabamos de hablar, dice que tiene una resistencia de voltaje de hasta 40 voltios. O sea que esta fuente se puede utilizar, por ejemplo, en sistemas de 24 voltios, que puedan ser en camiones, vehículos de carga, ¿no? Equipo pesado. Está diseñada tanto para automóviles como para equipo pesado. Asimismo, el voltaje de resistencia para la corriente constante es de 40 también, puede alcanzar hasta 40. Y para sensores, también en caso de que algún sensor se vaya en corto, puede recibir hasta 28 voltios sin dañarse y puede volver a iniciarse. Recordemos que como esta fuente tiene el sistema de auto reset, cuando detecta un corto en sensores, la fuente lo va a transmitir a través de la comunicación SPI, lo va a informar al micro y en el micro nos va a mandar códigos de falla en el vehículo, ¿no? Cuando nosotros usemos el escáner,
nos va a aparecer el código de falla ya específicamente de la salida del sensor que nos está dando problemas. Entonces, como es un componente o un integrado muy inteligente, nos facilita mucho lo que es el diagnóstico. En los videos que vamos a ver a continuación, vamos a ver que hay una prueba para detectar el circuito que activa el relevador principal. ¿Por qué tenemos que hacer esa prueba? Que sería el que sale del circuito número 2 de la fuente. Porque también hay fallos en estas computadoras que a veces no activa el relevador principal o que el relevador principal se activa solo. Con el vehículo apagado se empieza a activar o ahí se queda sonando la activación del relevador por problemas de la computadora. Y si nosotros escaneamos este tipo de vehículos, nos da el código de que el relevador principal se abre muy pronto. Es un código de falla que vamos a encontrar en el escáner cuando tenemos problemas en la fuente con el control del relevador principal. ¿Ok? Entonces, esto ya vamos a ver en el video más a detalle cómo se hace el diagnóstico de dicho componente. Bien, también tenemos aquí otros parámetros para las líneas de CAN bus, etcétera, etcétera, ¿no? Ya son datos más técnicos. En la parte de abajo vamos a ver cómo funciona o la descripción funcional del componente. Por ejemplo, tenemos 8 reguladores de voltaje en total y aquí vemos cómo se conecta cada uno de ellos. Alimentación para sensores externos y la disipación de poder es mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que es un dispositivo fabricado para que, aunque genere calor, no afecte lo que sería la parte de la energía, no se vaya en lo que es forma de disipación de calor, sino que realmente sea una eh, corriente efectiva, ¿no? Entonces, aquí vemos que todo inicia desde el circuito V. Vamos a recordar que el circuito V, si vemos aquí, es el de relevador principal, ¿ok? Prácticamente el pin 3, 5 y 6 en nuestro conector de la computadora. Desde ahí inicia la entrada de voltaje, ¿ok? Aquí tenemos un primer regulador y este que vemos aquí que dice SDN, en el SDN, vamos a ver qué significa. SDN, pin 22, dice que es la salida del regulador buck. Quiere decir entonces Quiere decir que este que tenemos aquí sería nuestro principal regulador, el regulador buck, que es un divisor de voltaje, ¿verdad? Entonces en el SDN, al salir del regulador buck, que es un divisor, si le ponemos 12 voltios, nos va a entregar 6 voltios. Y este circuito SDN está en la fuente en el pin número, aquí vemos, el pin 22 es el SDN, salida del regulador buck. Si vemos acá, nosotros tenemos el pin 19, 20, 21 y 22. Este circuito morado es la salida del relevador, perdón, del conversor buck, ¿de acuerdo? De ahí empieza toda la regulación de voltaje. Quiere decir que esta fuente primero regula como divisor de voltaje, o sea, de los 12 nos va a dar 6 y después esos 6 se van a dividir para bajar hasta 5, para bajar hasta 3, para bajar a 2.5 y el voltaje de alimentación de 1.5. ¿De acuerdo? Entonces aquí miren, tenemos circuitos externos. Quiere decir que conectado a la salida 22 va a haber circuitos externos. Aquí tenemos un diodo que está como estabilizador de voltaje y aquí tenemos un capacitor también. Esto ya lo encontraríamos nosotros en nuestra tarjeta, ¿no? En nuestra computadora. Y aquí tenemos de nuevo entrada BPR. Esta BPR es la que va a servir ¿para qué? Para los reguladores que tenemos de este lado. En BPR vamos a ver para qué sirve BPR. Vamos a recordar. BPR, aquí está 25, es un voltaje preregulado para alimentar a los reguladores de la salida BDD5, BDD2 y BDDL, así como lo estamos viendo aquí en nuestro diagrama, ¿no? Aquí ya las salidas se van conectando entre sí. Por ejemplo, de la BBD5, la salida que nos dé este regulador está conectada a la de 3, ¿ok? El BDD3, aquí lo vamos a encontrar, miren los voltajes que va a manejar cada uno, perdón.
Y vemos, para al circuito BPR, miren, la salida del circuito BPR tiene que ser de 6 voltios, ¿ok? O sea que aquí va a haber 6 voltios en BPR. Mínimo 5,7, máximo 6,3. Ese es el valor nominal, ¿ok? Bueno, acá se repite. Para BDD5, entonces, si este está conectado a 6, cuando pase a través del regulador, va a salir de 5 voltios. Entonces el BDD5 nos va a manejar una salida de 5 voltios, mínimo de 4,9, máximo de 5,1. Recordemos que esta tolerancia es muy poca porque se supone que es un regulador lineal que no debería variar su voltaje y también tiene capacitores conectados para evitar muchas pérdidas en dicho voltaje, ¿no? Por eso, si se llega a bajar de 4,9, inmediatamente el microcontrolador lo detecta y nos indica un fallo en la regulación de voltaje de este circuito específicamente. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos que aquí sale 5 voltios, aquí ahora agarramos estos 5 para alimentar BDD3 y este regulador nos va a entregar 3,3 voltios, mínimo 3,23, máximo 3,37. Es el voltaje nominal. ¿De acuerdo? Y aquí vemos que BDD2 ya nos va a entregar, en este caso, 2,5 y el último BDDL nos va a entregar 1,4 o 1,5 voltios. Estos, recuerden que todos estos son para consumo de componentes internos. Ninguno de estos va todavía a algún sensor. Para sensor, recuerden que manejamos las letras G, que sería G1, G2 y G3. Entonces, en la parte de abajo vemos que de esta línea que salió del conversor Buck, que está aquí, está empalmada, que se llama BPR. Recuerden que BPR tiene 6 voltios. De esta misma línea se agarra las salidas o para realizar la conversión de 6 a 5 voltios que van a salir para los sensores ya de nuestro vehículo, ¿no? De pedal de acelerador, de cuerpo de aceleración, sensor MAP, etcétera. De ahí es donde ya se agarra para que salga la alimentación a sensores y acá lo vamos a ver. ¿Qué voltaje debe tener? 4,9 a 5,1 máximo. Si se pasa de esos rangos, vamos a tener problemas en la lectura de sensores y pues obviamente que lo va a detectar la computadora y nos va a mandar códigos de falla, ¿verdad? Ahora, este también se puede utilizar de 3 voltios en algunos casos, en algunos vehículos. En el caso de la computadora que estamos viendo, todas son salidas de 5. Entonces, aquí no aplicaría este valor de 3,2 o 3,3, porque todas son de 5. Prácticamente este regulador es opcional. Lo podemos utilizar como un regulador a 5 o como un regulador a 3 voltios, cualquiera de las dos cosas. Y bueno, ya aquí normalmente pues nada más nos explica lo que son cómo se realiza la regulación del voltaje, ¿ok? Acá pues ya nos explica otros datos como qué tanta corriente puedo conectar a cada salida. Esto para calcular las cargas, ¿no? Para ver qué tantos componentes puedo conectar. Pero para esto pues tendríamos que conocer el consumo de cada componente o sensor que queremos conectar. Muy bien. Bueno, prácticamente a nosotros ya no nos sirve de mucho porque ya es más que nada para aplicaciones de ingeniería electrónica. Y este de aquí vemos el SPI, que es de donde se alimenta el sistema de comunicación lineal, que también obviamente debe tener una alimentación de voltaje, pues se toma de ahí de este regulador o salida de G2, ¿ok? ¿Qué más nos dice aquí? Que si alguna de las salidas se va a cortocircuito, las demás no se ven afectadas. Tiene un modo de operación en el cual se puede proteger solamente salidas independientes, como vemos aquí, ¿no? Cada una de las salidas tiene una protección. Si se va algún sensor a corto, solo se corta dicha salida. Por ejemplo, aquí se cortaría. Si se va este sensor de aquí, G1, la salida de G1, cualquiera de estos que esté conectado a G1, solamente nos apagaría ese circuito. Los demás tendrían que seguir alimentados con sus respectivos 5 voltios. ¿Esto por qué? Porque recuerden que hay vehículos, o hemos visto en otros cursos, que cuando un sensor se va a corto, que un sensor que esté alimentado obviamente de 5 voltios, se nos va a corto, lo que ocurre con esos 5 voltios es que se van a ir, se van a caer, se van a ir a 2,5, a 1,5, etcétera, ¿no? Dependiendo de la de intensidad del cortocircuito, incluso pueden llegar a 0 voltios. ¿Y qué es lo que pasa en otro tipo de fuentes? Que cuando se va a corto,
una salida se va toda la fuente, porque no está separado internamente. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de vehículos la ventaja es de que si no, se nos va una salida, vamos a suponer que en el cuerpo de aceleración ocurriera un cortocircuito, el vehículo va a continuar arrancando, solamente que no va a tener control de acelerador porque no va a tener alimentación de 5 voltios para sensores del cuerpo de aceleración, por poner un ejemplo, ¿no? Puede ocurrir con cualquier otro sensor de 5 voltios. Entonces, como ven aquí, si hay un corto en alguna salida de 5, pues no va a afectar en funcionamiento del vehículo porque puede funcionar con los otros reguladores. A menos de que el corto fuera en la alimentación que alimenta a todos los reguladores, ahí sí, obviamente que pues no va a arrancar, ¿verdad? Porque no va a haber regulación ni para micro, ni para salidas de 5 de sensores, ni salidas internas de 6 voltios, etcétera. Que también llega a ocurrir. Vamos a ver esto más adelante. Vamos a ver que puede ocurrir que se va corto toda la tarjeta y en ese caso no hay más que hacerle, pues en ese caso hay que quitar componente por componente para tratar de localizar el cortocircuito. ¿De acuerdo? Entonces, son casos raros, pero casos que llegan a pasar. Muy bien. Por acá que tenemos, pues ya otros tipos de datos técnicos que en este caso no nos van a servir de mucho para lo que es la reparación, son más que datos técnicos, ¿verdad? En la parte de abajo lo que ando buscando es esto, el diagrama de aplicación. Recuerden que en los datasheet vemos este tipo de diagramas en el cual nos explica cómo va a ir conectado todo. Por ejemplo, ¿no? Cómo el fabricante pensó en la aplicación que se le debe dar al componente. No es necesariamente que así vaya a venir en nuestro sistema, pero muy parecido a esto puede ser. Entonces aquí vemos la fuente, que es el que está en color azul, el recuadro azul, y el recuadro verde o color verde agua sería el microcontrolador. Como vemos, aquí el microcontrolador va a compartir datos en el sistema SPI, datos que van a ir y venir de ambos componentes, ¿no? Entre sí. Aquí vemos los reguladores, miren, BBDL, que es el de 1.5 voltios, sirve para alimentar al microcontrolador, por eso la flechita está hacia este lado. BDD2, que va a manejar 2.5 voltios, también sirve para alimentar al micro, así como la de 3.3 que viene de BDD3. Para los que todavía no estamos familiarizados, recordemos que BDD se usa para indicar circuito positivo regulado. ¿Ok? Este puede ser de 5 voltios, de 8, de 3, de 2.5, ya va variando, ¿no? Pero VDD significa Voltage Digital Drain, ¿ok? Cuando vemos voltage digital, quiere decir un voltaje digital, quiere decir que viene filtrado o viene de algún conversor, algún regulador de voltaje, como en este caso la fuente, ¿no? Entonces eso significa VDD, Voltage Digital Drain. Quiere decir que todo lo que tenga VDD son voltajes regulados. Aquí, por ejemplo, todos los que alimentan al micro, ¿verdad? Ok. Y aquí en la parte de arriba, miren, tenemos el VPR. Y como ven, este VPR está conectado aquí a este símbolo. Recordemos que este símbolo es de un capacitor electrolítico. El lado que tiene el rectángulo es el positivo, el otro lado, que es una sola línea, está conectada al negativo. Y tenemos aquí un diodo Zener como estabilizador, también conectado de un lado a negativo y el otro lado está conectado al circuito positivo, que en este caso es el SDN. ¿De acuerdo? Aquí está la batería del vehículo, el relevador principal, el HR, que en este caso aquí hay una mala, creo que es un error del datasheet porque debería ser MR, ya que no hay ningún circuito que se llame HR. Entonces el MR es la señal que lo activa al relevador y cuando este se active va a llegar el circuito V o puede ser en el V standby, pero en este caso específico de esta computadora es el circuito V. ¿De acuerdo? Y acá vamos a ver el ignition switch, que es la señal EIN que ya vimos anteriormente, que llega en el terminal número 5 de nuestra fuente, que sirve para encenderla. Y bueno, aquí ya son salidas de la fuente, pero para sensores ya específicamente. ¿De acuerdo? Y bueno, protocolo CAN bus son entrada y salida de datos, así como el de ISO, comunicación ISO.
Muy bien, bueno, aquí pues ya más que explicar, aquí tenemos otro diagrama de aplicación ya con componentes electrónicos, ¿verdad? ¿Cómo podría darse? Aquí vemos sistema SPI, pues aquí no lleva nada porque va para el micro, pero aquí vemos, por ejemplo, que las salidas BDD van a ir normalmente conectadas con capacitores. Esto nos ayuda a estabilizar el voltaje de esa salida. En este caso, la VDDL nos maneja 1.5 voltios y aquí está su capacitor. Entonces, si yo quiero comprobar la salida de 1.5, la puedo comprobar directamente en dicho capacitor. Estos los vamos a ver nosotros acá en el libro, ya están señalados los más importantes, donde vamos nosotros a verificar las salidas de la fuente, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a proceder a ver el video de cómo realizar el diagnóstico ya con la computadora alimentada y qué valores voltaje nos debe de dar cada circuito, ¿de acuerdo? Y bueno, así con todos los demás, todos van a tener por lo general un capacitor. En este caso indica que hay algunos que traen bobinas, pero aquí en esta computadora no aplica, ¿no? Aquí no vamos a encontrar bobinas. Habrá unas computadoras de la línea Volkswagen que sí manejen bobinas. En este caso no maneja bobinas, la 175.6 no maneja bobinas. Muy bien, entonces, bueno, eso sería prácticamente la información más útil que nosotros vamos a encontrar en nuestro datasheet. Así que esta alimentación, vuelvo a repetir, no solo nos va a servir para esta computadora, nos va a servir para todo aquel vehículo que traiga esta misma fuente de regulación, no con el mismo número, pero sí que sea del mismo tipo, que sería vuelvo a repetir, sería la fuente CY320 o la 320AC, que es el nombre correcto de nuestra fuente de regulación. Las matrículas que puede traer, vuelvo a repetir, pueden ser 30.682, 40.076 y 48.023. Con cualquiera de esas lo podemos encontrar en diversos tipos de computadoras y de ahí mismo las podemos obtener para reemplazo. También la venden por ahí y, pues en ocasiones sale buena, en ocasiones sale mala, entonces aquí ya es cuestión de ver con qué proveedor, ¿no? Comprar con alguien que sea confiable. Bien, vamos a ver entonces el video de pruebas, empezando desde el circuito positivo con todos los componentes, después con la ignición, después con la regulación de voltaje, la salida del relevador, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces vamos a proceder a ello. Muy bien. Primero que nada, entonces vamos con alimentación de corriente constante. Recuerden que estos videos nosotros ya en el último curso y en este los hemos grabado por la razón de la calidad de video. ¿Por qué? Porque cuando lo hacíamos en vivo, luego no se veía bien, las cámaras no enfocan bien, entonces pues no se logra apreciar con claridad. Entonces aquí ya nosotros les vamos a poner el video grabado en HD o en 4K para que ustedes lo descarguen. Son videos más pesados, pero con pues todos los detalles más específicos para hacer las pruebas de acuerdo al componente indicado, ¿no? Ya con más claridad y ya se puede ver más a detalle. Ya no tenemos ese retraso de que cuando lo estamos grabando en vivo, por la calidad del internet a veces no se logra apreciar el movimiento porque hay un ligero retraso en la señal. Entonces, por eso es que ahora implementamos este sistema de grabar las pruebas para ya que ustedes lo puedan ver con total tranquilidad y con total claridad, perdón. Muy bien, entonces vamos a ver este primer video que sería el de la alimentación de corriente constante. Recordemos que vamos a ir viendo el video y vamos a ir viendo nuestro libro para ver qué componentes de qué componente estamos hablando. Vamos a empezar aquí con el 92, con este diodo primero y después con los otros componentes que están conectados a la misma línea, ¿de acuerdo? Entonces vamos a reproducir. Un favor, nada más quiero saber si escuchan bien el video. Por favor, nada más confirmen. Muy bien.
Ok, creo que no se está escuchando. A ver, vamos a cambiar el audio. Muy bien, vamos a comprobar el circuito de Ok, corriente parece que constante. ahí ya se escucha. Recordemos que este circuito entra por la cavidad 92 de la computadora en el conector B y primero que nada va a pasar por el diodo número 1 que tenemos en esta parte. Después se va a ir, bueno, va a ser está conectado en paralelo con este diodo Zener que sirve como estabilizador de voltaje. Se va a ir a este jumper, que es una resistencia fusible, pasa a través de él de un lado a otro y se va hasta la fuente. Y podemos checar aquí en el capacitor número 1 que está en paralelo también la llegada de voltaje. Entonces vamos a empezar. Recuerden que en esta parte de los integrados tenemos conexión a tierra. Ahí vamos a poner nuestro multímetro a tierra y voltaje directo al multímetro para medir voltaje. Entonces ya tengo energizada la tarjeta, la computadora, y vamos a iniciar. Por primero que nada aquí vemos el pin. Este pin es el pin número 92. Entonces aquí vemos que llega directamente al diodo. Medimos el voltaje y vemos el multímetro 12.11 voltios. Ok, al pasar va a perder un poquito porque recuerden que el diodo necesita un voltaje para conducir. Entonces vamos a restarle ese pequeño milivoltaje y ahí tenemos 11.6 del otro lado del diodo. Muy bien, posteriormente vamos a ir al Zener que está conectado en paralelo como un estabilizador de voltaje. Entonces tenemos del lado negativo del Zener, aquí podemos verlo más claro, ahí tenemos 11.65 voltios, el mismo voltaje de entrada. Continuando, vemos que la pista se dirige a esta resistencia fusible. Verificamos en ambos lados, aquí vemos el multímetro con 11.6. Después al otro lado, para ver que esta resistencia fusible se encuentra en buen estado, debe de haber voltaje de ambos lados. Ok, y de aquí se nos va a ir este voltaje hasta la fuente, pero podemos checar en el diodo número 1, en el capacitor número 1, la llegada de voltaje. Ahí se ve un poco más claro. De ese lado del capacitor tenemos los 11 voltios. Y aquí vemos que la pista llega hasta la fuente. Muy bien. Vamos ahora con el circuito. Ok, muy bien. Como pudimos ver entonces en el video, seguimos toda la ruta, ¿no? Primero el diodo número uno, que es un rectificador, pasamos de un lado al otro, y aquí ya empezamos a tener 11 voltios, y de aquí para adelante vamos a tener 11 en el diodo Zener, en el pin que está conectado al lado negativo, a través del jumper también va a continuar y va a llegar hasta la fuente. También lo verificamos en el capacitor número uno. ¿Dónde están estos componentes? Recuerden que en su libro nosotros agregamos ya detalladamente los componentes. Aquí, como pueden ver, se pierde un poco la calidad en el video porque es una transmisión por internet. Por eso les decía que ya grabado con la información que nosotros les enviamos, van a poder descargar el video en alta fidelidad, en HD o en 4K. ¿Para qué? Para que ya ustedes al descargarlo lo vean ya muy, muy claro, ¿verdad? Esa es una, lamentablemente es una de las desventajas de la transmisión por internet, ¿no? Que se puede haber un pequeño retraso. Entonces aquí tenemos el diodo uno que verificamos primero, el Zener número uno. Aquí vemos la línea del Zener que indica el lado negativo en el cual debería haber el voltaje. Recordemos que cuando el Zener está en estabilizador, va a tener un lado conectado a tierra y otro a corriente, pero la polaridad va a estar invertida. Quiere decir que si de este lado, que es donde normalmente conectamos la tierra de un diodo para que conduzca, la vamos a mandar a positivo para que no conduzca, ¿verdad? Porque lo que buscamos es que el diodo no conduzca. Y bueno, aquí va a haber positivo, se va a esta pequeña resistencia fusible, pasa a través de ella hasta llegar a este capacitor. Si se dan cuenta, aquí viene la pista, puedo por aquí.
Y en este capacitor comprobamos nosotros los 12 voltios que llegan de entrada a la fuente. Estos, recuerden, siempre van a estar presentes cuando la computadora esté conectada al auto. Ya ahorita vamos a ver el sistema de ignición o la línea de ignición, que es la que hace que se encienda la fuente. Como punto importante, vamos a tener que estas fuentes, bueno, esta computadora, al conectarla con el amperímetro o la fuente regulada de nuestro laboratorio, nos debe dar un consumo aproximado de 300 a lo mucho, quizás ya contando la discrepancia que hay a veces con algunos medidores, miliamperes. Perdón, miliamperes, ¿ok? ¿Por qué les comento esto? Porque me ha tocado computadoras que llegan con capacitor dañado internamente. Más adelante vamos a ver el capacitor, pero se daña el capacitor y se van a cortocircuito. Entonces, cuando yo las conecto a la fuente de mi laboratorio, me entregan un amperaje casi de 1 amper o más. Ya esto va variando de la intensidad del cortocircuito, ¿verdad? Pero cuando tenemos más consumo del que es normalmente la computadora es porque hay un cortocircuito. Y cuando no hay consumo, cuando hay, por ejemplo, 0 miliamperes, quiere decir que la computadora tiene circuito abierto. Podría ser el circuito de alimentación constante, puede ser el de alimentación de ignición. Para esto, pues hacemos ya las pruebas que hemos visto ahorita, ¿no? La que vimos en el video. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una computadora que al banquearla me da mucho consumo? Lo primero que tengo que hacer es determinar dónde está el cortocircuito. Y una prueba rápida para determinarlo es la siguiente que vamos a ver en este video, que es simplemente verificar los diodos. Recuerden que los diodos cuando la función que tienen los diodos es que cuando hay un cortocircuito, ahí nos podemos dar cuenta porque van a conducir. Están configurados para que al haber un cortocircuito, cuando cambie la polaridad, empiecen a conducir y ahí es donde vamos a ver que hay un problema en la tarjeta. Entonces, aquí vamos a ver este video de prueba de diodos. Esto se hace totalmente desenergizado para, pues, si ya vimos nosotros que tiene un corto, ya desconectamos la computadora para evitar más daño del que tiene, ¿no? Entonces, iríamos al circuito de prueba de diodos y esto lo haríamos sin voltaje, simplemente con un multímetro. Es fácil, ¿no? Ya cualquiera que ha Muy visto bien, nuestra primera prueba el va. tema de diodos sabe cómo verificar un diodo sin tenerlo alimentado a voltaje. Entonces, para los que no, pues aquí vamos a ver. Primer paso es con nuestro multímetro seleccionar la escala de diodos. ¿Cómo sabemos dónde está la escala de diodos? Pues con la simbología que trae nuestro multímetro. Como cada multímetro es diferente, habrá algunos que haya que seleccionar alguna perilla en específico, algún botón, pero siempre nos daremos cuenta en la pantalla principal dónde está la prueba de diodos, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver en el video cómo se explica mejor. Hacer revisar el estado de los diodos, todos los diodos que normalmente vamos a encontrar en la etapa de fuente, ya que es muy común que tras haberse averiado el capacitor que vemos aquí, estas son las dos terminales, la tarjeta se vaya corto porque en algunos casos se pegan las líneas de positivo y negativo. Entonces hay que revisar primero que nada el estado de los diodos. Vamos a revisar este diodo, que es un diodo regulador de voltaje para el capacitor electrolítico, y vamos a verificar los diodos del circuito de alimentación de la fuente para evitar que se dañe la fuente en caso de que haya algún corto y vayamos directamente a cambiarla. Primero tendríamos que revisar los diodos antes de realizar el cambio de fuente. Muy bien, para esto vamos a ocupar nuestro multímetro en escala de diodos. Recuerden que nuestro multímetro tiene que tener este símbolo que es el símbolo del diodo para realizar esta prueba. Ok, para las personas que es primera vez o que no saben mucho del tema, vamos a ver rápidamente el diodo aquí en nuestra información. Recuerden que un diodo, aquí lo tenemos, en el multímetro tenemos que tener esta simbología.
este triángulo con una línea significa diodo, ¿verdad? Nos ponemos nuestro multímetro de esa manera y cuando nosotros tomamos un diodo, vamos a poner la punta negra del multímetro del lado donde está la línea que indica el lado negativo del diodo y el otro obviamente sería el lado positivo. Cuando nosotros hacemos esta medición poniendo la punta negra en el lado negativo, debe de haber un valor de milivoltios. Esos milivoltios son el indicativo de cuánto voltaje necesita el diodo para poder conducir o para poder encenderse, ¿verdad? Este puede ir de 400 hasta 700. Y al poner al revés las puntas, debería de dar cero límite. ¿Por qué? Porque significa que no puede conducir, o sea, es imposible. Entonces, cuando un diodo nos está dando medición en ambos lados, quiere decir que está en cortocircuito o lo que conocemos normalmente como un diodo en fuga. Entonces, esto provocaría un cortocircuito en la tarjeta cuando ya el diodo esté puesto, ¿verdad? Por eso es que se verifican los diodos cuando tenemos cortocircuitos. Entonces, ahora sí, volviendo al video. En este momento tengo la computadora sin energía, totalmente desenergizada, no está conectada. Y vamos a proceder con las pruebas. Primero vamos a empezar con los diodos del circuito de fuente. Como sabemos, los diodos tienen una polaridad, por lo tanto la línea que pueden ver aquí indica el lado negativo y el otro lado será el positivo en todo tipo de diodos, ¿ok? Entonces, respetando esa configuración, vamos a poner nuestro multímetro pinza negativa del lado de la línea y del otro lado vemos un consumo de 527 milivoltios del diodo. Al revés, no debería haber ningún consumo. Cero. Ok, esto indica que el diodo está en buen estado, no está en fuga. Continuamos con el siguiente, ponemos negativo del lado de la línea, positivo del otro lado y tenemos 577 milivoltios. Ponemos al revés y vemos que no hay lectura. Muy bien, y por último, Ok, aquí específicamente en este diodo que acabamos de comprobar es el diodo Zener 1. Lo podemos ver en el diagrama como Z1. Aquí un punto importante. Si nosotros, voy a bajar el diagrama, si nosotros tuviésemos lectura al poner al revés las pinzas, quiere decir que hay un corto. Lo que tenemos que hacer es quitar el diodo, desoldarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que el cortocircuito no esté precisamente en el diodo. Aquí como ven Z1 está conectado en paralelo. Quiere decir que un lado está conectado a tierra, el otro lado está conectado a corriente. Entonces, ¿qué se hace? Se quita el diodo y se verifica ya estando fuera de la tarjeta, o sea, de soldado. Se vuelve a verificar y si el problema persiste en la medición, quiere decir que cambiando el diodo se debería de corregir el problema, ya que se dañó porque ocurrió algún cortocircuito anteriormente, ¿verdad? Para esto también, cuando lo quitemos, cuando lo desoldemos, en la base donde va soldado, también hay que hacer prueba de diodo, aunque no haya ningún diodo, ¿verdad? ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de ver que esta línea positiva no haya entrado en corto con la línea negativa y esto haya provocado que el diodo se haya dañado. Normalmente, ¿qué podría haber sucedido? Que la fuente se haya ido a corto total. Esto ocurre cuando ponen la batería al revés. Entonces, cuando está en corto total la fuente, al quitar este diodo voy a seguir teniendo cortocircuito porque el cortocircuito va a provenir de la fuente de regulación, ¿ok? Y ya en ese caso, pues ya tengo el diagnóstico de dónde está el cortocircuito. Eso es lo más común que sucede en ese tipo de computadoras. Batería al revés, cortocircuito en fuente y esto hace que todos los circuitos se vayan a corto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar con el video. el diodo de nuestro capacitor, que es el que normalmente nos diría si hay un corto en la tarjeta. Nos vamos a la polaridad y ahí vemos un consumo de 433 milivoltios. Al revés, en este caso vamos a tener, nos va a marcar un consumo también el multímetro porque el diodo está puesto en una configuración de regulador. Entonces
Para hacer una prueba más eficaz tendríamos que quitarlo, pero en caso de que hubiese un cortocircuito, aquí la medición iría directamente a cero, con lo cual nosotros podemos deducir que hay un cortocircuito en la tarjeta. Bien, recuerden que también esta prueba la hacemos cuando el consumo de amperaje está fuera de los rangos o parámetros normales. ¿Qué quiere decir? Que se pasa de los 200 miliamperios en el consumo. Normalmente cuando hay corto tenemos 1 amper de consumo por lo general cuando tenemos un cortocircuito en las líneas. Muy bien, esa sería la primera prueba y ahora sí pasamos a la prueba de el sistema y circuitos de fuente. Ok, bueno, recordemos que esta prueba la hacemos cuando hay un corto, detectado algún corto al momento de banquear la computadora, tenemos el consumo fuera de rango, ¿no? Que puede irse hasta 1 amper, puede ser 800 miliamperes, 700, pero no debe pasar de 400, ¿de acuerdo? Por aquí preguntaba un compañero si esta prueba, a ver cómo es la pregunta. El valor del diodo sería el consumo que se ve reflejado en la fuente de poder. El valor del diodo es bueno, sí, bueno, yo creo que ya entendí. Cuando vimos el primer video, nos dimos cuenta que de un lado teníamos 12 voltios y del otro lado teníamos 11,6. Si nosotros a esos 11,6 le sumamos los 400 milivoltios que consumió el diodo, obtenemos el voltaje de entrada, ¿no? Que fueron los 12 voltios exactos. Entonces, sí, prácticamente se le resta el consumo que nos da el diodo al valor de salida o a la salida del diodo. Si esa era la pregunta, así es. Esa sería la reducción que hace la fuente. Por ahí hay otra pregunta que dice, este tipo de computadoras, ¿cuánto es su consumo normal? Vuelvo a repetir, es de 300 a 400 miliamperes. Esto de acuerdo eh, a la pura computadora, o sea, que en mi simulador yo solo tenga la computadora conectada. Si yo ya le agrego a mi simulador algún foco LED, alguna pantalla, algún otro componente, pues hay que sumar ese consumo también, ¿verdad? Porque pues eso, la fuente al final de cuentas nos da el consumo total de lo que tengamos conectado en ella, no solo de la computadora. Pero lo normal o lo más recomendable es banquear la computadora por sí sola, o sea, tenerla sin conexión de simuladores para verificar primero el consumo real y ya después, si queremos, la podemos conectar al simulador. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a continuar. Ya vimos cómo ver primero si hay corto, después el de alimentación constante. Ahora vamos a ver el de alimentación de ignición que hace que se encienda la fuente. Realmente son pruebas rápidas, no nos lleva mucho tiempo realizarlo. Entonces vamos a esa prueba, ¿no? Del circuito 87. A ver, Muy bien, antes vamos por a aquí continuar tenemos con el una pregunta, circuito. permítanme. Dice, por ello es importante tener una fuente para banquear para ver su consumo. Exacto. Es más recomendable banquear con una fuente de voltaje, no con batería. Se puede con batería, claro, y es recomendable banquear con batería cuando tenemos o vamos a conectar ya elementos de alto consumo. Puede ser inyectores, bobinas, cuerpo de aceleración. Cuando todo vamos a conectar eso en banco, pues ahí sí yo recomendaría batería, ¿verdad? Pero si es nada más para comprobar que la computadora esté correctamente en funcionamiento, pues sería mejor hacerlo con una fuente de regulación. De corriente de ignición. Recordemos que este circuito viene desde la terminal 87 del conector B. Va a estar conectado en paralelo con dos resistencias, que va a ser la resistencia R1 y R2, y va a pasar o está en serie con la resistencia R3, ¿ok? ¿Dónde están ubicadas estas resistencias? Aquí la podemos ver, R1, R2 y R3, ¿ok? Esta, recuerden, va a ser la señal o el circuito que activa la fuente para que se pueda poner en funcionamiento. Entonces es muy importante comprobarlo. ¿De acuerdo? Entonces empezamos poniendo nuestro multímetro a tierra en un lado de la fuente y vamos a empezar directamente en las resistencias. Vamos a comprobar la llegada de voltaje.
debe haber voltaje en uno de los lados. Ok, aquí tenemos el voltaje de fuente, 11.95. Vamos con R2, vamos a verlo más a detalle. Aquí está R2, vemos el multímetro, 11.99. Y continuamos con R3. Recuerden que R3 está en serie, por lo tanto vamos a comprobar de ambos extremos. Aquí vemos la entrada, 11.95, y posteriormente vamos a ver la salida. Cambiamos al otro lado de la resistencia y vemos la salida de R3, 11.84. Muy bien, 12 voltios, y al salir tenemos 11.84. Muy bien, este voltaje va a llegar a la fuente para activarla. Ok, muy bien. Recuerden que aquí estamos haciendo comprobaciones en los componentes, ya sea resistencias, en el capacitor, en el diodo, para evitar piñar directamente en la fuente. La prueba es la misma, ¿verdad? Solo que al piñar directamente, pues hay más riesgo de que se nos resbale el multímetro y hagamos puente entre dos terminales y se vaya corto, algo que obviamente no queremos. Entonces, por eso mejor es más recomendable realizar la comprobación en componentes externos como resistencias o capacitores. Bien, pues como vimos aquí, fue el circuito de ignición. Al poner el switch en encendido, se alimentaron las resistencias y a través de la número 3 pasó el voltaje, salió y ese va a llegar hasta la fuente. Ahora vamos a comprobar que cuando este llegue, haya una salida por el terminal número 2 que nos activa el relevador principal, que es lo que estamos buscando, ¿no? Que el relevador principal se active para que se termine de energizar toda la computadora. Entonces, vamos a ver este video de activación del relevador principal. Bien, como parte del sistema de ignición o de switch de encendido, vamos a verificar también la salida de la activación del relevador principal. Y esto debido a que en algunos vehículos de la línea Volkswagen encontramos códigos que indican que el relevador principal se abre muy pronto o que no está funcionando bien. Entonces, para verificar el funcionamiento del relevador, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nuestro multímetro negativo en la pata o circuito número 2 y la otra punta la vamos a llevar a una corriente, ya sea la corriente de la batería o de la fuente donde estamos alimentando la computadora. Y vamos ahora a este capacitor que está aquí. Aquí tengo el switch apagado. Podemos verificar que no hay salida de voltaje. Recuerden que estamos haciendo esta prueba tomando tierra y no voltaje positivo, porque la salida es negativa. Muy bien, vamos a encender el switch. Ok, y ahí vemos activación del relevador principal. Perdón, que tengo un falso contacto aquí. Ahí está, 11.60 voltios. Ok, recuerden que esta prueba sirve para determinar esos códigos de falla que indican que el relevador principal se abre muy pronto. Entonces, de esta manera podemos verificar que el relevador solo se está activando hasta que recibe la corriente de ignición. Vuelvo a repetir que esta prueba también la hacemos cuando tenemos computadoras que al ponerlas se queda activando el relevador principal, se queda haciendo clic. Entonces, aquí prácticamente combinamos las dos pruebas, ¿no? Verificamos que al abrir el switch llegue la activación a la fuente y que al activarse la fuente, la salida de los 12, perdón, del relevador principal nos dé un voltaje aproximado de 12. Aquí, como se dieron cuenta, nosotros pusimos la terminal negativa del multímetro en el capacitor y la otra la mandamos a corriente, porque lo que estamos buscando es que la medición se haga. Aquí la podemos ver, miren, este es el pin número 2 y este es el capacitor de donde tomamos la medición, de este lado del capacitor. Lo que estamos buscando aquí es que la medición, el cierre del circuito lo haga la tierra que sale de la fuente, ¿verdad? Entonces,
El voltaje que debe salir aquí debe ser casi de 12, ¿no? Casi la de la alimentación de batería. Si el voltaje es menor, entonces podríamos tener problemas en la fuente y eso hace que la computadora se quede haciendo clic en los relevadores. Entonces ahí tendríamos que reemplazar la fuente. Por lo tanto, es importante que verifiquemos, antes de verificar la salida del relevador, verificar la llegada del circuito de ignición, que es realmente quien lo activa para que éste pueda empezar a funcionar. Entonces, puede ser que este circuito también tenga algún problema. Puede ser que no lleguen los 12 voltios o puede ser que se quede encendido aunque apaguemos el auto por algún otro problema en el vehículo, algún otro sensor que esté a corto, ¿verdad? Que puede pasar también. Entonces, eso puede hacer que el relevador se quede activándose. Todas estas pruebas pues las tenemos que ir descartando, pero la más adecuada es esta, ¿no? De ponerle medir en este capacitor la salida que debe ser aproximadamente de 12 voltios. Ok, aquí me dice qué función tiene el capacitor en la salida del main relay. No aparece en el diagrama. No, ese no aparece en el diagrama. Ya por ahí se nos pasó a añadir ese capacitor. La verdad es que como tiene muchísimos capacitores la tarjeta, entonces a veces es complicado numerarlos todos y añadirlos todos al diagrama. Pero aquí en la prueba pues ya lo habíamos ya analizado, ¿no? Lo he puesto analizado. No, en este caso no está en serie. Los capacitores nunca están en serie porque las dos terminales no conectan entre sí. Recuerden que en un capacitor tenemos un lado positivo y negativo, pero aquí lo que estamos haciendo es utilizarlo como un filtro. Quiere decir que el otro lado sigue estando conectado a tierra y este filtro lo que está filtrando en este caso es un circuito, pero no un circuito positivo, está filtrando una salida negativa. Entonces tiene prácticamente el mismo funcionamiento que como si estuviera conectado positivo, simplemente está filtrando. ¿Ok? No tiene ninguna conexión en específico. Muy bien. Bueno, eso sería en cuanto al relevador principal. Ahora sí, cuando se activa el relevador principal, entra la corriente de alto consumo en el pin 3, 3, 5 y 6, que es este que vemos aquí. Este también va a llegar a la fuente, pero realmente la importancia de este circuito no es el que llegue a la fuente. También se tiene que verificar, claro, pero lo vamos a ocupar más en componentes de alto consumo, como circuito de inyección o circuito de cuerpo de aceleración. Aún así, de todas maneras, tenemos que verificar que esté llegando hasta la fuente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ya ese video de cómo verificar que esté llegando la alimentación de ese relevador. Para esto yo también recomiendo que en el banco conectemos un relevador real. O sea, en la salida de activación le pongamos un relevador real y ese mismo relevador lo ingresemos a la entrada del circuito 3, 5 o 6, que son las de corriente de alto consumo. ¿Para qué? Para que veamos nosotros si ya al momento de tener carga, o sea, de ya estar conectado a un componente real, tengamos alguna pérdida de voltaje, alguna caída o que el relevador se apague de repente. O sea, son pruebas ya que solamente se podrían ver físicamente, ¿no? Ya conectando el relevador. Entonces, es recomendable que hagamos eso, que conectemos en el banco un relevador para verificar. Bien, entonces la entrada del relevador principal sería este. Muy bien, como parte del sistema de encendido, una vez que está activado el relevador principal, vamos a tener un voltaje de regreso en el terminal 3, 5 y 6, que van a ser de alto consumo, por lo cual van a ser los pines más grandes del conector B, del conector grande. ¿Ok? Entonces vamos a comprobar que ese voltaje que regresa del relevador esté llegando a la fuente. Vamos a poner tierra de un lado y nos vamos a ir directamente a este capacitor que se ve aquí. Comprobamos el voltaje y tenemos 11.89 voltios, lo cual indica que nuestro relevador principal se está activando y está entrando corriente del relevador principal a la fuente. Muy bien, con esto se finaliza lo que sería la etapa de regulación de voltaje y posteriormente este mismo circuito lo vamos a comprobar en otro tema, en otro diagrama para el cual pues vamos a ver la prueba más a detalle en dicho sistema.
Ok, como ven entonces aquí es nada más de verificar que en este diodo perdón, en este capacitor tengamos alimentación de 12 que va a venir del relevador principal y va a llegar a la fuente. Así de sencillo, no pasa por algún otro componente como los otros circuitos. Entonces, una vez que nosotros ya hicimos todas